Bueno, y queremos seguir profundizando en este tema, también está lo relacionado con la ley de pesca, los pescadores que han estado protestando durante las últimas horas, pero vamos a saludar al diputado socialista Fidel Espinosa para abordar estos temas. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, estuve escuchando ahí cada uno de los puntos de vista. Primero, a grosso modo, ¿qué le parece esta decisión? Primero, señalar, ¿no es cierto?, de que desde mi punto de vista, un poco difiriendo con lo que aquí se ha planteado, yo considero que lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, en primera instancia a la que recurrió justamente la oposición en este proyecto de reforma laboral, fue un retroceso para el proyecto mismo, porque en definitiva, al dejar sin efecto la titularidad sindical, obviamente desde nuestro punto de vista eso constituye un retroceso. No obstante ello, yo quiero rescatar las palabras del vocero gobierno en el sentido de señalar de que este proyecto de ley, con el veto hoy día que tiene que ya aprobarse, es un instrumento que va a permitir hoy día, en definitiva, fortalecer las relaciones laborales de los trabajadores chilenos. El derecho a huelga efectiva es una materia que es de enorme relevancia tenerla a la vista. Por ejemplo, por decir un caso, yo quiero graficar lo que está ocurriendo hoy día en mi propia región, la región de Los Lagos, en donde tenemos a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, de una importante empresa, Unimark, del país, que están en huelga, y hoy día la empresa no quiere llegar a una negociación que favorezca a los trabajadores, esperando que pasen los 15 días para después reemplazarlo, con el actual modelo que tenemos. Con la puesta en marcha, ¿no es cierto?, de la nueva ley de reforma laboral, ese tipo de situaciones no van a poder ocurrir. Por lo tanto, creo yo que desde ese punto de vista sí constituye un avance importante, sin desconocer, repito, de que aquí lamentablemente la oposición desconoció una mayoría abrumadora que tuvo el proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado. Una cosa que también es importante decirlo y graficarlo. Aquí muchos han planteado y han puesto en discusión el tema de que aquí se pudo haber optado por una reforma constitucional que hubiera subsanado esta situación. Pero hay que ser claro con el país, como lo he dicho en otras entrevistas. Y aquí la derecha tiene una postura que es bastante clara en protección absoluta, ¿no es cierto?, a los empleadores, en desmedro de los trabajadores. Lo dejó entrever en sus palabras directamente esta semana el exministro del gobierno del presidente Piñera, Pérez Maquena, cuando plantea, ¿no es cierto?, en el caso de los trabajadores mujeres, él dice que Chile tiene una galantería al tener una jubilación de 60 años. Entonces, por lo tanto, los chilenos tienen que darse cuenta que esa es la posición que tiene la derecha en Chile y, por lo tanto, desde este punto de vista, bueno, este es un avance y, como dice la presidenta de la CUT, hay que seguir profundizando este tipo de situaciones. Ahora, claramente esta normativa nos genera, por lo menos en sus bases, al parecer consenso, que es lo que quizás uno esperaría con una reforma laboral, en términos de que, independiente del color político, independiente de donde sea, hay unas ciertas bases que por lo menos se respeten. Porque da la sensación que si aquí llega a haber un parlamento más de otro sector en algún futuro y tengan los votos, de repente van a reforma y así nos vamos reforma tras reforma. ¿Qué es lo que estaría faltando entonces para que finalmente una reforma de este tipo represente más o menos a un grupo, sabiendo que no se puede del todo, pero que puede ser una reforma que perdure en el tiempo? Yo creo que es sumamente interesante e importante plantearlo, ¿no es cierto?, con toda su letra, que también aquí hubo errores que también se manejaron al interior de la propia nueva mayoría. O sea, así como ocurrió con la reforma educacional en su momento, que empezó a ser torpedeada desde dentro mismo, ocurrió también una situación bastante parecida en algunos aspectos de la reforma laboral. Desde ese punto de vista, yo creo que hoy día, claramente, y así lo señalan las cifras de cómo está conformado el Parlamento, hoy día no habían condiciones para, en definitiva, poder llevar a una reforma constitucional, porque no están los votos. Se requieren, tú sabes, mayorías de votos, 69 en algunos casos, 72 de acuerdo a algunos quórum, y eso era imposible hoy día graficarlo. Yo creo que aquí faltó un mayor nivel de profundización en el diálogo que hubiera permitido contar, ¿no es cierto?, en definitiva, con la posibilidad de haber tenido un proyecto que, desde mi punto de vista, hoy día es un avance, pero repito, no es lo que comprometimos con Chile en nuestra campaña presidencial. Ahora, desde la oposición se señala un poco como que la CUT estaría cuadrada con el gobierno, en fin, y que se ha estado escuchando. Bien, hay una discusión hace bastante tiempo si se escucha más a los empresarios o se escucha más a la CUT. Yo creo que ¿Usted siente que ha pasado eso? Yo creo que aquí hay que equilibrar las relaciones. Yo creo que en este país, para nadie es un misterio que las relaciones laborales han estado marcadas por largo tiempo por una relación que es bastante vertical, ¿no es cierto?, en donde el empresario muchas veces impone sus condiciones, y eso muchas veces ocurre con el tema de la sindicalización propiamente tal. Con la sindicalización hoy día, ¿qué pasaba en Chile? En definitiva, muchos empresarios lo que hacían era entregarle mayores garantías al trabajador no sindicalizado, en desmedro que estaba sindicalizado, por lo tanto con eso generaba relaciones o prácticas antisindicales que desde todo punto de vista tenemos que erradicar del país. Yo creo que, repito, vuelvo a insistir en aquello, esta reforma no es lo que todos queríamos, pero sí es un avance importante para el país. Esperamos que, como dijo Bárbara Figueroa, podamos seguir profundizándola, porque creo que es importante para defender los derechos y proteger de mejor manera los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres de nuestro país.
Cambiamos de tema, ley de pesca. Trabajadores han estado protestando estas últimas horas, en Concepción también se está pidiendo finalmente que se revise absolutamente todo, en palabras muy sencillas. ¿Qué cree usted al respecto? Porque es de la comisión en su minuto y claramente está cuestionada, es presidente de la comisión y por lo tanto me imagino que debe ser algo de conversación en los pasillos para usted, ¿o no? Por supuesto, o sea, yo soy de los que creo, o sea, primero, no soy de aquellos que han tratado de decir de que aquí hay que anularlo todo, porque eso significa desconocer los logros y avances importantes, ¿no es cierto?, que se alcanzaron también en materia de defensa de los derechos de los pescadores artesanales en la ley, que fueron no, y eso hay que dejarlo muy claro, porque yo he escuchado al propio exministro Longueira decir que él va a escribir un libro para dar a conocer al país todo lo bueno que tiene la ley de pesca. Cuestión que no es tan así, porque en definitiva la ley que salió al final fue producto de un trabajo, a pesar de que éramos minoría en aquel entonces, en la Cámara de Diputados, yo fui parte de la Comisión de Pesca en aquel entonces también. Nosotros logramos construir avances importantes, mejorando condiciones de los pescadores artesanales que pagaban, ¿no es cierto?, muchos recursos al Estado en términos de sus áreas de manejo, que quedaron con 0 pesos, ¿no es cierto?, de pago impositivo. Se logró avanzar en muchas materias, se logró determinar como delitos ciertos robos en áreas de manejo que no eran considerados antes, eran solo meras infracciones. Avanzamos en muchas materias, pero lo sustancial de la ley, obviamente, que los grandes favorecidos con la ley de pesca en el gobierno del presidente Piñera fueron los empresarios que han lucrado con los recursos del mar toda la vida. Para mí, esta fue una ley que fue construida, y lo están demostrando lo hecho, en base al cohecho. Y lo digo con mucha responsabilidad, o sea, se ha comprobado que lamentablemente parlamentarios recibieron aportes en plena tramitación de la ley de pesca, y eso obviamente que nos debe avergonzar como país, porque ha demostrado, como lo ha demostrado Penta, como lo ha demostrado Soquimich, ¿no es cierto?, y muchos otros escándalos que el país está conociendo, está demostrando que hemos tenido un parlamento cooptado por grupos empresariales que poco menos que les redactaban las indicaciones a los parlamentarios. Pero eso no es solo un hecho ya como para pensar y para poner en duda razonable de cualquier ciudadano. Porque una cosa es lo que nosotros sabemos, una cosa es que sabemos que hubo mails, sabemos que se mandó información entre una empresa o parlamentarios o un exministro, y eso lo tendrá que ver la justicia y en algún minuto si es que hay o no sentencia. Pero ¿qué pasa con todo lo que no sabemos? Queda la duda razonable de ver si es que mucho de que quizás lo que sí se tramitó, sí se procesó información, sí se vio, a lo mejor también tiene indicios de vicio. ¿Usted han tenido conocimientos de eso también? Pero no solo nosotros, sino que el país ha sido, con escándalo, ido conociendo lo que ha pasado, porque aquí no solamente hay correo electrónico, no solamente han habido indicaciones redactadas desde las oficinas de la empresa Corpesca, sino que han habido recursos millonarios. Entonces eso nos da para pensar que esto hay que revisarlo entero, sí, independiente que tenga cosas positivas. Quiero llegar hacia eso, absolutamente, quiero llegar hacia eso. Lo que quiero señalar es que si tú, ¿no es cierto?, o cualquier ciudadano que nos está viendo por CNN hoy día, se da cuenta de lo que fueron las declaraciones que da ayer la señora, ¿no es cierto?, porque humanamente ninguna persona se puede alegrar porque alguien pierda la libertad, pero en este país se tiene que terminar de una vez por todas los delitos de cuello y corbata. Y la señora de Orpi dice una frase que para los medios de prensa a lo mejor ha pasado desapercibida, pero para muchos no, que me lo planteé hoy día mismo en la calle, me lo decían. Diputado me decía, pero escuche lo que dijo la propia esposa de Orpi, que aquí él está pagando los platos rotos de mucho más que hay detrás. Entonces, obviamente que esto tiene que ser revisado en profundidad, y yo espero que la ley de pesca, en su revisión que está hoy día la FAO realizando los estudios para entregar un informe en agosto o septiembre, involucre cambios sustanciales que vayan en la línea de proteger a quienes deben proteger, que son los pescadores artesanales. Pero, diputados, preguntándolo sinceramente, usted está en el Parlamento, estuvo sentado en la comisión, está con sus colegas ahí, no escuchó de nadie más que no sea Orpi. No, lo dice la señora, sí, en fin, que pagó los platos rotos, pero me imagino que si ella lo cree o lo sabe o lo piensa, sea lo que sea, ustedes como parlamentarios deben saber nombres o de personas que eventualmente pueden recibir información. Pero mire, cualquier persona que nos está viendo hoy día puede prender su computador, colocar mi nombre como diputado. Yo era, repito, partícipe de la Comisión de Pesca. Por eso se lo pregunto. Por eso le digo. Y puede revisar lo que yo dije en el momento que se estaba tramitando la ley. Puede colocar Fidel Espinosa, ley de pesca. Y yo ya entonces señalaba que había, ¿no es cierto?, indicios claros en la tramitación de la ley de pesca, que habían intereses al interior mismo de la comisión. Si aquí llegaban los asesores... ¿A usted trataron de incentivarlo en algún minuto por ese camino? Bajo ningún punto de vista. No, pero intentaron, no digo que lo haya logrado. No, nunca. ¿Nunca recibido un mail, nunca nada? No, nunca, en absoluto. Pero además porque yo he sido y he tenido una posición bastante clara de cercanía, ¿no es cierto?, con el mundo de la pesca artesanal toda mi vida. Entonces jamás ni siquiera los salmoneros ni las grandes empresas se han atrevido siquiera alguna vez de dialogar en una materia que no sea, ¿no es cierto?, lo estrictamente legislativo. Pero claramente habían indicios, yo lo digo,
en mi declaración entonces, yo digo, esta ley, ¿no es cierto?, aquí andan los maletines poco menos que acá adentro, porque tú veías a los asesores de las empresas que estaban al lado y los propios diputados los llevaban. Incluso Francisco Mujica, el gerente de la empresa, señala en sus declaraciones judiciales que algunos parlamentarios le fueron a pedir recursos, nombra a parlamentarios que fueron parte de la discusión. ¿Eran clientes frecuentes del Parlamento algunos de ellos, no? Algunos, perdón. ¿Eran clientes frecuentes del Congreso algunos de ellos? O sea, los asesores directos de Corpesca eran no solamente clientes frecuentes, eran partícipes de las discusiones mismos, y algunos, como en el caso de Marta Isasi, eran asesores de ella misma. Entonces nosotros lo decíamos en su momento. Por eso yo lo que señalo, y ahí quiero llegar a tu pregunta inicial, claramente, ¿no es cierto?, decir que esta ley hay que anularla completa es imposible, porque en definitiva nos quedaríamos sin ley y volveríamos, ¿no es cierto?, a la carrera olímpica, como se le llamaba antes, donde no había ni un tipo de restricciones. Hay elementos positivos, pero también hay muchas cosas que tenemos que cambiar. El tema de las licitaciones por 20 años, son licitaciones además renovables por otros 20 años, son cuestiones que hay que revisar, que nosotros le hemos pedido al gobierno, al Ejecutivo, que en materia de este tipo tengamos que revisarla. Que una empresa como Corpesca, como lo ha dicho el propio diputado Núñez, yo mismo, una empresa como Corpesca, que ya está comprobándose judicialmente, no tengamos una ley que les quite las licencias por cometer este ilícito, porque ellos igual incentivan al poner plata, ¿no es cierto?, están cometiendo un delito. Pero con la actual legislación no les va a pasar prácticamente nada. Y va a pasar lo que pasa en Chile generalmente con el delito de cuello y corbata, que estos señores pagan multas y al final terminan pagando multas irrisorias y siguen operando de la misma manera. Tenemos que crear una nueva legislación fuerte que haga que estas empresas, cuando traten de cometer este tipo de actos, igualmente como un parlamentario va a perder su escaño, como debe ser en un país serio, también las empresas pierdan sus licencias en un país serio cuando sean sorprendidas cometiendo delitos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muy amable.